Este estudio, como ya les comentaron, se denomina Reduciendo Violencia y Mejorando los Resultados Académicos de la Niñez y Adolescencia. Esta es una evidencia de impacto de los clubes extracurriculares implementados en El Salvador. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de medir con este estudio? Estos clubes extracurriculares, como muchos de ustedes ya conocen, tenemos presencia de personas, de niños de los centros escolares, son implementados por Glasswing después de las horas normalmente de estudio, de las horas académicas, y son implementados mediante dos elementos dentro de cada una de las sesiones. Normalmente los niños interactúan entre ellos de acuerdo a la currícula del club. Por ejemplo, Club Discovery hacen experimentos. Club de Arte desarrollan ciertas manualidades, los cuales les permite desarrollar sus habilidades de motricidad fina. Además, estos espacios permiten que los niños interactúen entre ellos y con un tutor, el cual es un voluntario que normalmente les sirve como un modelo a seguir para estos niños. Estas son las intervenciones que nosotros estamos evaluando en este estudio. Y les voy a presentar, o voy a tener el agrado de presentarles los resultados de este estudio. Este estudio es experimental porque nosotros, ex ante o antes de que los niños participen en los clubes, definimos aleatoriamente quiénes iban a participar o quiénes no. ¿Por qué? Para que tuviéramos un grupo que sí tenía o que sí participaba de la intervención, y además teníamos un grupo que era un grupo de comparación, ya de tal forma de que antes de los estudios los dos grupos fueran bastante similares. La agenda de lo que les voy a presentar este día se resume en 5 puntos. Primero les voy a presentar, como muy brevemente, cómo la evidencia o la literatura científica ha identificado evidencia de este tipo de intervenciones, de los clubes extracurriculares. Como segundo punto, les voy a describir un poco más, con más detalle, a qué nos referimos con los clubes extracurriculares de Glasswing, qué es lo que contiene, cuáles son los detalles de esta intervención. Después les voy a explicar qué es lo novedoso de esta evaluación de impacto. Finalmente les presentaré los resultados, que son resultados bastante interesantes, y finalmente voy a concluir. Comenzamos con cómo se ha visto este tipo de intervenciones en la literatura científica, muy brevemente. ¿Por qué nosotros queremos reducir la violencia mediante este tipo de intervenciones? Porque muchas personas han estudiado que que la violencia en general, la violencia juvenil en particular, genera muchos costos en términos de salud. Es decir, las personas violentadas tienen que ser tratadas, lo cual es un costo para un país. Además, tenemos costos en términos del sistema judicial. Las personas que han violentado tienen que ser juzgadas, necesitamos jueces, eso implica un costo para una economía, para un país, y todos estos costos, cuando los vamos sumando, genera pérdida de productividad y puede reducir el crecimiento económico de un país. Adicionalmente, la exposición a la violencia desde la infancia o adolescencia tiene un efecto de bola de nieve. ¿Qué significa eso? Que si los niños desde chicos o cuando son adolescentes están expuestos a ciertos niveles de violencia, cuando ellos crecen van a terminar implementando o ejecutando ciertos niveles de violencia todavía mayores. ¿Okay? Entonces a nosotros nos interesa que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque lo más extremo lo que suelen desarrollar los niños es, por ejemplo, o cuando ya crecen, cuando son adultos y han sido expuestos a violencia, son homicidios. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema con los homicidios? Que, por ejemplo, un 43% a nivel mundial de estos homicidios son cometidos por jóvenes, ¿ya? En edades entre 10 y 29 años. Es decir, nos perdemos un buen cohorte, un buen grupo de personas que representan la fuerza productiva de un país. En particular, la mayoría de estos homicidios de jóvenes, o cometidos por jóvenes o cuyas víctimas son jóvenes, ocurren en los países de ingresos medio-bajo, como los de nosotros, como El Salvador, como la mayor cantidad de países de Latinoamérica. Y además, de acuerdo a datos de UNICEF, 83% de estos homicidios juveniles son cometidos por jóvenes. Entonces tenemos que la violencia es muy costosa, nos puede llevar a casos tan extremos como los homicidios cometidos o cuyas víctimas son jóvenes, y por lo tanto tenemos que encontrar intervenciones que reduzcan este riesgo. Para nuestra buena noticia, la literatura ha encontrado que todos los factores de riesgo asociados a la violencia pueden ser tratables. Algunos factores de riesgo son, por ejemplo, el consumo de alcohol y drogas por parte de los jóvenes, las asociaciones de los jóvenes para cometer actos criminales, etc. ¿Ya? Entonces,
Una intervención que la literatura ha probado que es muy efectiva son los clubes extracurriculares. Estos programas tienen dos objetivos, han sido diseñados con dos objetivos, en su mayoría en países desarrollados como Estados Unidos. Estos programas, uno de sus objetivos es mejorar las notas de los niños, los resultados académicos, reducir los comportamientos violentos, pero además es como una forma de cuidado o de supervisión parental en aquellos hogares en los cuales, por ejemplo, los dos padres trabajan, entonces los niños se tienen que quedar solos. Para evitar eso se han diseñado este tipo de programas en Estados Unidos. Y la evidencia inicial en la literatura para países desarrollados, para países con ingreso alto, por ejemplo Estados Unidos, indica que son bastante exitosos en términos de mejorar los resultados académicos o de violencia y además en ese tema de la supervisión. Sin embargo, evidencia un poco más reciente y antes de 2015 es un poco más mixta. ¿Por qué? Hay muchos factores que pueden estar afectando los resultados. Primero tenemos que las evaluaciones experimentales sí es un poco más homogéneo el resultado positivo en el efecto positivo de esas intervenciones en resultados académicos. Es decir, las notas de los niños sí mejoran con estas intervenciones. Con evaluación experimental nos referimos a aquellas, como les comenté brevemente al inicio, en las cuales antes de que los niños participen de la intervención, nosotros definimos, o un computador define aleatoriamente quiénes participan y quiénes no. ¿Por qué? Porque así, antes de la intervención, nosotros sabemos que el grupo que participa de la intervención y el otro grupo que no participa son muy similares en sus características. Por ejemplo, en promedio los dos grupos tienen la misma edad, en promedio los dos grupos tienen el mismo porcentaje de niños y niñas, en promedio los dos grupos, sus mamás tienen en promedio el mismo nivel de escolaridad. ¿Sí? A eso nos referimos con evaluaciones experimentales. Y con evaluaciones no experimentales, que es el segundo grupo de evidencia que existe, tenemos que la evidencia es mucho más mixta, en particular para resultados de violencia. Y esas no experimentales son aquellas en las cuales no se define antes quiénes van a participar en la intervención y quiénes van a ser grupo de comparación, sino que los niños participan y hasta después se identifica con qué grupo se va a comparar. Esa es como la gran diferencia. Ahora, como ya se imaginarán, si todos estos programas han sido implementados en su mayoría en países desarrollados, la evidencia para países en desarrollo en realidad no existe medida experimentalmente y para este tipo de resultados de violencia académicos en un mismo estudio. Existen alguna evidencia para otros países, pero es con otro tipo de intervención. Por ejemplo, la evidencia que se ha encontrado para Chile es más bien de la extensión de la jornada académica, pero no es una intervención en la cual a los niños se les enseña habilidades para la vida, que es lo que ustedes, por ejemplo, aprendieron en los clubes de Glasgow. Otra cosa que hace falta todavía en la literatura es saber si les va mejor a los niños que participaron y que antes de participar tenían mayores niveles de violencia o menores niveles de violencia, o si les va mejor a las niñas o a los niños, etc. A esto nosotros le llamamos efectos heterogéneos, efectos distintos. Todavía no existe como ese tipo de medidas en los estudios. Y finalmente, no se sabe mucho cómo son las interacciones dentro de los clubes. Por ejemplo, si ser asignados con cualquier tipo de heterogeneidad o diferencia dentro de cada club, es decir, un niño con propensión a la violencia, 0, en un mismo grupo con un niño de propensión a violencia, 50, si esta interacción genera beneficios porque el niño de alta violencia aprende del de menos violencia, comparado con mejor separar a los niños, los de alta violencia en un grupo, los de baja violencia en otro, ¿sí? Y que en este caso no haya como contaminación de los niños menos violentos. No se sabe cuál de las dos estructuras genera mejores resultados, mayores diferencias. Y toda esta falta de evidencia es lo que nosotros tratamos de llenar mediante este estudio. Les cuento brevemente de qué tratan los clubes extracurriculares, que estoy segura que todos ustedes, los que nos acompañan de los centros escolares, conocen mucho mejor de lo que yo conozco estos clubes. ¿Okay? Entonces, estos programas son implementados por Glasswing dentro del marco de su programa denominado Escuela Comunitaria.
Esta ha sido implementada en aproximadamente 95 escuelas en toda Centroamérica por medio de 560 clubes y ha beneficiado a aproximadamente 20.000 niños y adolescentes con edades entre 8 y 15 años. De acuerdo a la teoría de cambio de la ONG, mediante esta intervención se busca contribuir al desarrollo de habilidades para la vida de los niños, de los participantes, mejorar los resultados académicos y además potenciar los recursos que apuesten a la reducción de violencia. Dado esta teoría de cambio, dado este objetivo de la ONG a partir de este tipo de intervenciones, es de donde nosotros vamos a identificar cuáles serían los resultados o los cambios que nosotros esperaríamos en los niños participantes. Glasgow ofrece sus clubes en 4 categorías principales. Tenemos, por ejemplo, el liderazgo constructivo, arte y cultura, deportes y ciencias y tecnología. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes han participado en el club Discovery? Ninguno. ¿Arte? Bueno, aquí tenemos de Discovery, de arte, de fútbol, Glee. Ya. Entonces, los niños de Glee han participado, por ejemplo, en arte y cultura. ¿Ya? En este caso, durante la fase de registro, los niños llenan un formulario en el cual proveen información individual, personal o familiar, y además los estudiantes seleccionados participan en los clubes que son por lo menos 2 horas a la semana después de las horas académicas o bien los días sábados. Y las sesiones incluyen el desarrollo de la currícula particular del club y este proceso de interacción con el tutor y con los otros niños. Ya, todos estos clubes existe una persona que es el contacto entre la ONG y cada una de las escuelas. Esta persona se denomina coordinador escolar, que prácticamente tiene una labor muy relevante porque va desde organizar los clubes, asignación de los materiales, ver la asignación de cada uno de los voluntarios a los clubes, etc. Incluso desarrolla actividades de apoyo psicosocial para los niños. Estos clubes son implementados por voluntarios que también realizan un trabajo estupendo con los niños porque, no sé si ellos se han dado cuenta, no solo les enseñan a los niños habilidades para la vida, sino que ellos indirectamente están actuando como modelos a seguir. ¿Sí? Es decir, los niños ven en ustedes, en los voluntarios, a personas como quienes ellos quisieran ser cuando ellos crezcan. ¿Ya? Entonces, están desarrollando un doble rol. Ahora, eso es muy brevemente cuáles son las características de los clubes. Ahora les voy a hablar sobre la evaluación de impacto. Como le voy a dar cuál fue la línea del tiempo muy breve y después les voy a ir dando detalles de cada una de las etapas. Primero desarrollamos un proceso en marzo, un proceso de inscripción de los niños, donde levantamos toda esta información de su familia, edad, características individuales, etc. Después en abril hicimos la recolección de las notas de los niños que fueron patrocinados o que nos la dieron los centros escolares. En abril se hizo la asignación de los niños, como esto que les comentaba, que un computador asignaba a los niños que aleatoriamente o como una rifa iban a participar en la intervención y los otros niños que iban a participar como en la comparación, es decir, no iban a participar en los clubes. Entre aproximadamente abril y octubre fue la implementación de los clubes para los niños de este estudio. ¿Ya? Después, en octubre, hicimos la recolección de los datos. Hicimos 3 tipos de recolecciones. Recolección de autorreporte de los niños de violencia. Además, levantamos mediciones con electroencefalogramas para medir resiliencia emocional, una medida un poco más objetiva de su actitud hacia el entorno. Y finalmente, la recolección de datos administrativos, que fue una vez que había terminado el año escolar. Ya. Este estudio fue implementado o fue medido de acuerdo a la implementación de los clubes en estas 5 escuelas. Tenemos 2 escuelas de San Salvador, la Romero Albergue, la Juan Ramón Jiménez, la escuela San José Abajo de La Paz y 2 escuelas en La Libertad en San Juan Opico, el Centro Escolar Soldado Óscar Ortiz y el Centro Escolar San Francisco. En total se inscribieron a los clubes 1.056 niños, de los cuales un 75% fueron asignados a la intervención y un 25% fue el grupo de comparación. Este es cómo se ve un diseño experimental. Tenemos acá los 1.056 niños que querían participar y acá aleatoriamente, mediante un computador, se hizo una rifa de quienes iban a participar en la intervención y de quienes iban a ser nuestro grupo de comparación.
Esta evaluación experimental significa nuevamente que antes de que los niños participen de la intervención, en promedio, estas características de estos niños son similares a las características de estos otros niños. La única diferencia entre los dos grupos es que un grupo recibe la intervención y el otro no. ¿Okay? Eso es como lo que nosotros como investigadores queremos controlar, que identificamos el efecto exacto de participar en los clubes o efecto causal y no un efecto que puede estar condicionado por otros factores. ¿Ya? Eso es lo que prácticamente queremos medir. Y cómo se hizo la asignación dentro de cada una de las escuelas, teníamos acá, dentro de, por ejemplo, una de las escuelas, la Juan Ramón Jiménez, Glasswing ofrece los clubes por ciclos académicos. Dentro de cada uno de los ciclos, nosotros hicimos una aleatorización o una rifa y por lo tanto, del ciclo 1 teníamos un 75% de niños de la intervención y un 25% de los niños comparación. Así, para cada una de las 5 escuelas hicimos exactamente lo mismo, es decir, repetimos el procedimiento 15 veces y finalmente tenemos nuestros dos grupos, los 798 niños que fueron asignados a participar en los clubes y los 258 niños que fueron nuestro grupo final de comparación. Ahora, ¿qué fue lo que nosotros medimos? Si recuerdan, dentro de la teoría de cambio de Glasswing, teníamos que, dentro de su marco teórico de la intervención, ellos afectan resultados académicos, a pesar de que no es su objetivo principal, mejoran algunas habilidades, entregan habilidades para la vida de los niños, lo cual termina afectando las actitudes hacia la escuela y el comportamiento de los niños, sus niveles de violencia, y nosotros hicimos esta alianza con el Instituto Tecnológico de Massachusetts para utilizar una metodología desarrollada por un chileno, Pablo Egaña del Sol, para poder medir objetivamente resiliencia emocional. En nuestra fuente de datos, los resultados académicos, los obtuvimos de datos administrativos provenientes de las escuelas. Las escuelas nos dieron sus registros de notas, en muchos casos los niños nos proporcionaron sus certificados de notas, etc. Además, tenemos notas de matemáticas, lenguaje, ciencias. Además, obtuvimos para los resultados o las medidas 2 y 3, obtuvimos datos o reportes de conducta de los profesores, inasistencia, deserción, etc. Y además hicimos una encuesta de seguimiento en la cual les preguntábamos a los niños distintos ítems, a partir de los cuales nosotros generábamos medidas sobre actitudes hacia el comportamiento violento de sus pares, actitudes hacia la escuela, etc. Y autorreporte de actividad delictiva, de delincuencia o de violencia. Y las medidas de resiliencia emocional, eso fue bastante innovador para un estudio de este tipo. ¿Qué es lo que hacíamos para tomar ese tipo de medidas? Los participantes de los dos grupos de intervención y del grupo de control se les medía mediante un headset o un dispositivo que le colocábamos en su cabeza, que era sin ningún tipo de efecto secundario. Nosotros medíamos directamente la actividad o la respuesta de sus cerebros ante ciertos estímulos, es decir, les colocábamos acá en el computador a los niños unas imágenes que evocaban respuestas positivas, negativas o neutrales de su cerebro para poder medir la resiliencia. Un niño resiliente es aquel, o una persona resiliente en general, es aquella que no sobrereacciona a ninguno de los estímulos, ni a los estímulos positivos ni a los negativos, sino que mantiene una reacción más o menos constante ante su entorno. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos ver es que al final los niños, después de los clubes y después de recibir estas habilidades para la vida, son más conscientes de que pueden controlar su entorno. Y esto es lo que nosotros tratamos de capturar a partir de la medida de resiliencia emocional. Ya, les presento un poquito, muy brevemente, los niños de la muestra, los 1056 niños. En promedio, un 49% eran niños, teníamos que sus edades andaban por los 12 años, un 73% residía en área urbana. En términos de composición del hogar, un 53% formaba parte de la composición tradicional o típica de papá y mamá. Aproximadamente un 62% de las madres tenían educación intermedia, solamente un 7% tenía educación superior. Promedio viajaban 17 minutos de su casa a la escuela. Esto lo medíamos por la exposición de los niños a su entorno, al entorno riesgoso, al riesgo que pueden correr.
5% reportaba estar sin supervisión después de la escuela. Aproximadamente están en 6º grado, porque era de esperar, dado que Glasswing abre los clubes para todos los niños de las escuelas. Y acá nosotros hicimos una estimación de cuál es la propensión ex ante de violencia de los niños. ¿Por qué? Porque nosotros no queríamos tener alguna medida autorreportada de violencia de los niños, sino que por problemas por motivos de seguridad. No queríamos que estas bases estuvieran expuestas y que se pudiera identificar al niño y su propensión a violencia. Entonces lo que nosotros hicimos fue estimar, utilizando una base que FUSADE nos proporcionó muy amablemente, una base de violencia que ellos tienen, para tratar de predecir, de acuerdo a las características de los niños, cuál sería su propensión a violencia. Ya, de acuerdo a algunas características observables simplemente. A pesar de que esto significa que los niños tienen en promedio una propensión de un 4% a cometer actos violentos de acuerdo a sus características. Esto no es un valor muy chico, porque esta metodología nosotros la tomamos de un estudio que se hizo en Chicago, en regiones altamente violentas, y en Chicago encuentran que en promedio los niños son 1,5% con propensión a violencia. Es decir, en El Salvador nosotros todavía tenemos niños que duplican la propensión a violencia de incluso los niños más violentos en Chicago, ¿ya? Por eso este tipo de intervenciones son tan relevantes para nuestros países en desarrollo. Ya, entonces, ahora ya les comenté cómo hicimos nuestra evaluación experimental y ahora les tengo cuáles fueron los resultados de la intervención, ¿sí? Comencemos con cuáles van a ser los 6 resultados que les voy a ir presentando muy brevemente. Primero, los resultados en términos académicos, es decir, de notas, desempeño de los niños. Después, efectos sobre las actitudes hacia la escuela, su aprendizaje, efectos sobre la violencia, tanto la autorreportada como los reportes de conducta de los profesores, efectos sobre resiliencia emocional y finalmente si es que tenemos algún efecto sobre otros niños que ni siquiera se inscribieron a participar en los clubes. Es decir, sobre aquellos niños que no, el resto de niños de la escuela distinto a los 1056 que decidieron inscribirse. Y ahí vamos a terminar con cuál es el resultado de la interacción dentro de los clubes. Primero, en términos de notas. En términos de notas nosotros encontramos que acá la barra, ahí está. En matemática y en ciencia encontramos efecto, que es estadísticamente significativo, es decir, no es un 0 la diferencia entre ellos dos. No encontramos ningún efecto en lenguaje. Acá en este caso, el gráfico, la barra azul muestra cuál es el efecto sobre los niños tratados y la barra naranja cuál es el efecto sobre los niños, el grupo de comparación, ¿ya? Los que participan y los niños que fueron comparación. En este caso encontramos que el efecto es de aproximadamente 0,11 desviaciones estándar, es decir, 0,2 puntos de las notas de los niños. Los niños que participan en los clubes con una intervención que solamente son, o que aproximadamente son 2 horas a la semana durante 9 meses, esas son intervenciones de baja intensidad en realidad comparada con otras de Estados Unidos, obtienen resultados muy similares a esas interacciones de baja intensidad, ¿ya? De alta intensidad, perdón. Entonces tenemos que hay un aumento de las notas de matemática y de ciencia de los niños en aproximadamente 0,20 puntos de la escala de 0 a 10. Y la probabilidad de reprobar cualquiera de esos cursos se reduce para los niños del grupo de la intervención, los niños tratados, en aproximadamente en 3%. ¿Ya? Ahora, a nosotros nos interesa saber qué pasa con los niños que ex ante tenían una mayor propensión a ser violentos. ¿Quiénes están beneficiando más de la intervención? Acá nos enfocamos solamente en los niños que fueron tratados y encontramos que los niños que son más violentos ex ante terminan teniendo un efecto mucho más alto que los niños que ex ante eran menos violentos. Eso es como algo muy interesante porque Glasswing no está afectando a todos los niños en promedio con este tipo de intervenciones, sino que está afectando o está beneficiando, a los niños que ex ante tenían una mayor propensión a violencia. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Es de aproximadamente 0,4 puntos de la escala de 0 a 10 en El Salvador para matemática y para ciencias. Y la probabilidad de reprobar alguno de los cursos para este subgrupo de niños o para estos dos grupos de niños es que los más violentos
se reduce su probabilidad en aproximadamente un 2%. ¿Ya? Eso solamente en términos de cambios. Y finalmente nos interesa a nosotros saber qué pasa con aquellos niños que antes tenían malas notas. Ya antes de participar en los clubes les iba mal y los comparamos con aquellos niños que antes de participar en los clubes les iba bien. ¿Sí? Y en ese caso encontramos que a los niños que antes les iba mal tienen unos resultados mucho mayores una vez participan en intervención que los niños que antes les iba bien. Como que a los niños que antes les iba bien ya tienen un proceso, una disciplina de estudio, mientras que a los niños que antes les iba mal, al participar en los clubes, tienen un proceso de aprendizaje, ya sea con el tutor, ya sea porque ven el comportamiento del resto de compañeros de su club y eso les hace que sus notas mejoren mucho más que los niños que antes tenían buenas notas. ¿Ya? Las cuales son, en ambos casos, buenas noticias. No están teniendo un efecto promedio para todos, sino que están beneficiando a los niños que normalmente son más vulnerables, es decir, los que antes son un poco más violentos o los que tienen menos notas. En términos de actitudes hacia la escuela, nosotros medimos, acá mezclamos autorreporte con reportes de los profesores y los niños tratados reportan que dedican más tiempo a realizar tareas después de la escuela y además que un mayor porcentaje de ellos pone atención en clase. Y en términos de inasistencia, nosotros obtuvimos una reducción en aproximadamente 1.6 días de inasistencia para los niños tratados comparados con el grupo de control. ¿Sí? Y en términos agregados, un índice que estimábamos de actitudes hacia la escuela y un incremento de un 25% en ese índice para los niños que participan de la intervención. Para los niños que ex ante eran más violentos, hay un efecto en términos de ausentismo, se reduce su ausentismo en 1.5 días comparado con los niños menos violentos, es decir, los resultados son prácticamente de este grupo de niños más violentos. Entonces, por lo tanto, ahí podemos hacer como la cadenita. Si están teniendo mejores notas ellos, es porque están ausentándose menos de la escuela, los niños más violentos. Y en términos del resto de resultados son muy similares los dos grupos, no tenemos muchas diferencias. Y en términos para los niños que antes tenían notas más bajas, encontramos que se reduce su ausentismo en 1.8 días comparados con los niños de alto rendimiento, de notas altas antes de la intervención. En el resto de resultados no encontramos ninguna diferencia. Tercera dimensión, resultados de violencia o comportamiento. Acá les voy a presentar los resultados de los reportes de notas de los profesores. Hemos transformado, algunas escuelas entregan resultados como excelente, muy bueno, bueno, regular. Hemos transformado o hemos estandarizado a notas para las 5 escuelas. Y estos son los resultados. Encontramos que hay una reducción de aproximadamente, en este caso, en el reporte de conducta de los profesores, los niños tratados tienen aproximadamente un 7,4 de nota de conducta comparado con los niños del grupo de control que tienen aproximadamente 7,15. Y en términos de la probabilidad de tener una buena nota en conducta aumenta para los niños tratados. Obtuvimos en las medidas de autorreporte de los niños un 20% en la reducción de un autorreporte de criminalidad y además un 14% en su autorreporte de índice de violencia. Nuevamente tenemos que los resultados heterogéneos o distintos, los niños, en este caso la reducción de violencia es mayor para los niños que ex ante eran menos violentos, ya es como el resultado opuesto a lo que encontrábamos antes. Los niños menos violentos tienen una mayor probabilidad de tener un reporte de buena conducta por parte de los profesores, ¿okay? Lo cual es un efecto esperado porque de acuerdo a la literatura, los comportamientos más fáciles de modificar son aquellos como en términos de notas. Es mucho más fácil hacer que un niño sea un poco más disciplinado para poder estudiar y para que tenga buenas notas, a que un niño cambie su actitud o su propensión de violencia. ¿Por qué? Acuérdense lo que les comentaba antes, el efecto de bola de nieve de la violencia. Normalmente los niños que han sido expuestos a violencia es muy difícil retroceder esa bola de nieve. ¿Ya? En cambio, el aprendizaje o la disciplina es mucho más fácil fomentarla con una intervención en este caso, los niños han sido intervenidos, recuerden, por 9 meses. ¿Ya? Y en términos de los niños que ex ante tenían menores notas, no hay diferencia en resultados de comportamiento de violencia.
Cuarta dimensión, resiliencia emocional. Los resultados de los headsets de los niños en los cuales nosotros medíamos cuánto su cerebro respondía ante los estímulos. En este caso nosotros encontramos que hay una reducción de un 35% de la sobrerespuesta de los niños ante ciertos estímulos. En este caso, no sobreresponden a los estímulos positivos, sino que mantienen como cierto nivel o cierto estándar ya ante este tipo de estimulación mediante imágenes positivas. Y encontramos, eso se condiciona con que además en el autorreporte de autocontrol encontramos que los niños tienen un incremento en su autocontrol o en su creencia de que ellos pueden controlar lo que pasa con su vida y que no están totalmente determinados por su entorno en un 25%. Perdón. Esos efectos son mayores para las niñas, es decir, las niñas logran un nivel superior de resiliencia emocional de acuerdo a nuestros resultados y además en el caso de autocontrol son mayores para los niños. Y finalmente, nosotros medimos el impacto de la intervención sobre otros niños que ni siquiera decidieron inscribirse. ¿Qué es lo que tenemos hasta este momento? Participar en los clubes genera un efecto positivo en las notas. Estos efectos positivos son mayores para los niños más vulnerables, es decir, aquellos que ex ante tenían peores notas o que eran mucho más propensos a cometer actos violentos. Además tenemos un efecto positivo de la intervención en términos de actitudes hacia la escuela. A los niños ahora les gusta ir más a la escuela. ¿Por qué? Porque ahora ven que el aprendizaje no es algo aburrido, sino que puede ser algo muy divertido. Encontramos que se reduce su inasistencia. En términos de violencia, encontramos también que ahora los niños se comportan mejor de acuerdo a los profesores. Y finalmente vimos en términos de resiliencia que ellos consideran que controlan mucho más su entorno. Es decir, no están determinados por fuerzas externas, sino que ellos pueden controlar su vida. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué pasa con el resto de niños de la escuela, en los cuales no decidieron por alguna razón no inscribirse a los clubes. Es decir, nos salimos de los 1056 niños del estudio y vemos al resto de niños. ¿Qué es lo que encontramos? A esto en la literatura se le llama spillover o externalidad. ¿Qué es lo que nosotros queremos capturar acá? Si yo estoy en un grado en el cual participa el 20% de mis compañeros en clubes, pero yo no me inscribí y tengo a otra amiga que está en otro grado, por ejemplo, quinto B y yo estoy en quinto A, y ella en su grado participaron un 30% de sus compañeros. Ninguna de las dos se inscribió. Entonces, a nosotros nos interesa saber si, a pesar de que ninguna de las dos nos inscribimos, pero yo estoy expuesta a un porcentaje menor de mis compañeros que sí fueron tratados, que sí fueron a clubes, y ella a un porcentaje mayor, a un 30 versus un 20, entonces nosotros queremos saber a cuál de las dos le iría mejor. Y aprovechando que los centros escolares nos proporcionaron las notas de estos cursos y de conducta, nosotros tratamos de ver cómo esas diferencias en porcentaje pueden generar diferencias en nosotros. ¿Ya? Eso es lo que nosotros medimos con las externalidades. Y es como lo que trato de reflejar en esta imagen, el porcentaje de participantes sobre los que no nos inscribimos. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Encontramos que a pesar de que el efecto no es tan alto, si es estadísticamente distinto de cero, el efecto de un mayor porcentaje de compañeros de curso que participan en clubes genera efectos positivos en las notas de matemáticas, ciencia y lenguaje de los niños no inscritos. No encontramos efecto en conducta, pero el signo sí es positivo, es decir, es económicamente relevante, aunque no es estadísticamente significativo. Es un signo que nosotros esperamos que sea así, pero puede ser que no tenemos el suficiente tamaño de niños, número de niños para poder encontrar que sí sea significativo. ¿Ya? Entonces esta es como otra buena noticia, un resultado no esperado le llamaríamos. Que la intervención sí está teniendo algún tipo de efecto sobre los niños que ni siquiera se inscriben a participar en los clubes. Se está generando una externalidad positiva. Y finalmente, en términos de efectos pares, nosotros tratamos de ver cuál composición de los grupos es mejor. Es decir, si yo soy asignada a un grupo en el que separaron a los niños de alta violencia o baja violencia,
versus si soy asignada a un grupo en el cual estamos con una composición mucho más diversa en términos de violencia. ¿Qué es lo que encontramos? Que los niños que son el promedio, los niños que son asignados a un promedio más alto de violencia en los clubes, tienen una reducción de sus notas, pero que los niños que son asignados a un grupo más diverso, como no sé si hay matemática acá, pero a un grupo con mayor varianza en términos de violencia, eso hace que los niños tengan mejores resultados. Y a eso le hemos llamado un resultado de efecto par. ¿Por qué? Porque estar expuesto a una mayor diversidad hace que los niños más violentos aprendan buenos comportamientos de los menos violentos. Y además hicimos una estimación para ver si es que los menos violentos se estaban afectando por la mayor violencia del resto y no encontramos efecto como hacia el otro lado, solo es que aprenden buenas prácticas. En cambio, hacer este tipo de separación de los niños muy violentos, lo que termina generando es lo que en la literatura se denomina generación de redes de violencia. ¿Ya? Entonces, la implementación de este tipo de programas, en este caso, de acuerdo a estos resultados, debería hacerse en grupos más heterogéneos, más diversos. ¿Por qué? Porque parece ser que hay un aprendizaje en términos de efectos pares. ¿Ya? Y esos son los resultados. Entonces, las últimas dos partes son que tenemos un efecto positivo incluso en los niños que no se inscriben a los clubes. No es un efecto tan grande como el efecto de los que sí se inscriben, pero estamos generando algún tipo de externalidad que prácticamente no genera un costo adicional. Y finalmente, en términos de efectos pares, la implementación parece ser, de acuerdo a los resultados para El Salvador, óptima de este tipo de programas es un poco más heterogéneo, más diversa, no hacer la separación de niños de acuerdo a sus niveles de violencia. Concluyendo, entonces, los costos de violencia juvenil son bastante altos. La buena noticia es que existen intervenciones para poder reducir estos niveles de violencia que han sido ampliamente estudiadas, experimental o no experimentalmente en Estados Unidos, pero que hacía falta evidencia para los países de ingreso medio-bajo, como El Salvador, donde esta violencia es mucho más relevante, es mucho más costosa. Una alternativa de este tipo de intervenciones son los programas extracurriculares, como es el caso de los clubes implementados por Glasgow en El Salvador y en otros países en Centroamérica. Veíamos que esta intervención mejora entonces los resultados académicos de los niños, además tiene mejoras en términos de comportamiento dentro de las escuelas y además mejora las actitudes hacia la escuela de los niños. Ahora es más entretenido, más divertido ir a la escuela, es más divertido aprender. Y el último resultado en términos de resiliencia es que los niños consideren que controlan mucho más el entorno, es decir, que su vida no depende de fuerzas externas, sino que ellos pueden manejar lo que pasa a su alrededor. Esto está, como resultado no intencional, está impactando al resto de niños, ya a los que ni siquiera se inscriben. Y en términos de composición del grupo, los resultados, como les mencionaba, son mejores cuando los niños son asignados a un grupo más diverso por un proceso de aprendizaje o de efecto par. ¿Por qué se generan, para ir cerrando la presentación, por qué se generan estos resultados? ¿Qué es lo especial que tienen estos clubes? Como para que genere no solo resultados en habilidades para la vida, que es lo que normalmente se enseña en los clubes, sino que además eso tenga como un efecto rebalse en notas de los niños. Acá enumeré un par que, de acuerdo a la literatura de ese tipo de programas, pueden ser los mecanismos de cómo ese tipo de intervenciones está generando esos resultados. Una de ellas es, primero, protegen a sus niños de sus entornos riesgosos. En lugar de que los niños estas 2 horas estén afuera aprendiendo algún tipo de habilidades o de comportamientos no positivos para su desarrollo futuro, los niños están ahí en un entorno cerrado, protegido, con supervisión de un adulto. Otra alternativa u otra explicación es que hacen que el proceso de aprendizaje sea divertido. Ya no es el típico proceso de aprendizaje en el cual solamente soy receptor de información, sino que además yo también estoy interactuando con otros niños o con un instructor o un tutor para poder generar este aprendizaje conjunto, que es una de las metodologías recientes en términos de enseñanza. Entregan habilidades para la vida, que es lo que nosotros esperaríamos, y algo muy importante es que dan a los niños la oportunidad de estar expuestos a un modelo a seguir externo. ¿Sí? Es decir, ahora aprendo o tengo un modelo que es mi profesor
o que son mis padres, pero además me dan la oportunidad de estar en contacto con otros modelos externos, que son los voluntarios que llegan un par de días a la semana a enseñarme no solo de habilidades para la vida, sino un poco más de su vida posiblemente, de cómo ellos han llegado a trabajar a estas empresas o porque ellos son ahora líderes de la comunidad o porque ellos están estudiando en la universidad, etc. ¿Ya? Entonces es prácticamente esto como nosotros podemos resumir estos mecanismos o por qué está Glasswing por medio de los clubes generando este tipo de resultados. Eso es todo. Muchas gracias a todos por su atención y vamos a abrir espacio para preguntas.